y a la señora Elena. Y vuelvo a presentar a la señora Claudia García, que es líder social y política colombiana, defensora de los derechos humanos, especialmente la exigencia de los derechos de las mujeres, víctimas del conflicto armado y social que vive Colombia actualmente. Inició su liderazgo a los 19 años. Fue nombrada por voto popular al Consejo Consultivo del Distrito de la Capital, Bogotá. Exiliada en España desde 2000, con su hija menor, entrando en el programa de protección de defensores y defensoras de Amnistía Internacional. Actualmente está en proceso de sacar a su familia de Colombia por las amenazas que tanto ella como su familia siguen sufriendo. Pues muchas gracias a todos y a todas por venir, por estar aquí, pues dándose en cuenta un poco como de la realidad que vivimos las mujeres, pero en general las víctimas del conflicto social y armado que vive nuestro hermoso país, Colombia. Si bien se visibiliza pues en todas las presentaciones y que es real que las mujeres en un porcentaje más amplio somos las peores afectadas por las guerras, lo hablo en plural porque sé que todas las guerras se deshumanizan contra la vida y contra el cuerpo de nosotras las mujeres. Entonces estoy pues muy de acuerdo y desde aquí pues saludo enormemente el trabajo que ha hecho la Ruta Pacífica de las Mujeres, porque he trabajado en esta plataforma de derechos humanos en mi país, hemos ido a las regionales para hacer este trabajo y me consta de todos estos testimonios y que se vean revelados en estos informes es muy importante, porque ahí está plasmada parte de la realidad. Digo parte porque, como decía Elena, son muchas las cosas que quedan invisibles por el miedo, por el escarnio público, por nuestras familias, por muchas cosas que nos exige como nuestra propia voluntad callarnos, y son cosas que quedan muy ocultas dentro de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, y también pues son cosas que nos hemos hecho unos análisis muy grandes que con esto pues aportamos a la impunidad, pero también hace parte pues de lo nuestro, de lo que nos atañe a nuestra vida y a nuestra sensibilidad humana como mujeres. Entonces se conoce que pues muchos de los testimonios no están completos por esto mismo del dolor, del desasosiego, del desarraigo, tanto de muchas vidas como de todo lo que han hecho con nuestros cuerpos en el medio de estos duros conflictos. El cuerpo de las mujeres es usado como botines de guerra, y pensamos que todos los grupos que utilizan las armas para ejercer su poderío contra las mujeres, pero contra las sociedades en general, deben de ser juzgados. La sociedad civil en Colombia y en el mundo exigimos justicia, que esto no se quede impune, porque la verdad son cosas que han dolido mucho, nos han desmembrado, nos han desarraigado, y esto tiene que tener una respuesta de reparación, una respuesta de una garantía de no repetición. Pero para que no haya una repetición de estos hechos se tiene que saber la verdad, y la verdad de mi país, Colombia, está muy oculta en un telón oscuro de la impunidad. Digo de la impunidad porque si bien estamos en un proceso de paz que saludo enormemente, anhelo la paz para mi país, hoy más que nunca estamos con sed de paz, pero también de justicia. Entonces yo pienso que la verdad de nuestro país está muy oculta. Le han colocado muchos disfraces, la han disfrazado de muchas maneras. Yo me he puesto a mirar los colores de mi bandera cuando el amarillo era la mitad de lo que era el azul y el rojo, y hoy lamentablemente yo como colombiana le tengo que dar la vuelta a mi bandera,
el rojo queda arriba. El rojo va primero, porque es toda la sangre que ha derramado nuestra sociedad en nuestro país. El rojo ya lleva más de la mitad de nuestra bandera cubierta. Y es triste, porque si bien el amarillo representaba para nosotros nuestra riqueza, nuestro territorio, lo nuestro, donde hemos crecido, donde hemos nacido y donde hemos crecido. Y ahora lo veo y digo, ¿dónde está esa riqueza? Se la han llevado las multinacionales, nos han expropiado, estamos hasta exiliados, nos ha tocado hasta irnos de nuestro país. ¿Pero qué es esto? Entonces ahí es donde yo digo que esa verdad, para contarla al mundo, de verdad que está muy disfrazada. La han disfrazado, le han puesto muchísimos disfraces, muchas caras andan rondando. Si bien hay muchos grupos armados en mi país, muchos, la desigualdad social en nuestro país nos ha llevado a la más cruel guerra de más de 60 años. Si bien las guerrillas han cometido errores atroces, los paramilitares otro porcentaje más, y sin hablar de las fuerzas militares. Lamentablemente lo tengo que decir, que las fuerzas militares de mi país son otro grupo terrorista, porque han desplazado, han asesinado, han violado, y ahora mucho más cuando han llegado todas las bases norteamericanas a nuestro país. No sé si habrán visto en internet, en todas las redes sociales, la barbarie que han cometido estos soldados estadounidenses contra las niñas de nuestro país. ¿Cuántos embarazos forzados hay también en nuestras comunidades indígenas? ¿Cómo han también maltratado a esta sociedad que está en nuestros campos? Mujeres y hombres que han estado resistiendo allí porque son comunidades en resistencia. Yo, los campesinos en este momento, y me sumo como mujer campesina, y me enorgullezco de eso, de haber nacido en el campo y de haber crecido allí, porque crecí en el medio de la naturaleza y de todo lo que era mío, que lamentablemente pues hoy ya no cuento ni siquiera con que esté pisando ni siquiera el territorio de mi país, por haber alzado mi voz, por haber dicho que me oponía a todo este mal llamado desarrollo para mi país. ¿Por qué si el desarrollo del país se hace en nuestros territorios nos tienen que desplazar? Nosotros lo que pedimos, nosotros no nos oponemos al desarrollo del país, ni somos los enemigos de la paz, ni más faltaba, pero hasta de eso nos han juzgado, de enemigos de la paz, de que nos oponemos al desarrollo del país. No. Lo que pedimos y lo que exigimos las víctimas colombianas, campesinas, es que nos hagan parte de ese desarrollo, que no nos desplacen, que no nos torturen, que no nos militaricen nuestros territorios, porque eso es lo que ha hecho lamentablemente el Estado colombiano. Con esto de combatir a las guerrillas, que es el único enemigo que tiene el país, ahí han desplazado muchísima gente, y lamentablemente los grupos armados legales del país se han prestado mucho para eso. Lamentablemente tengo que decirlo, soy una civil y estoy contra la guerra. Es una de las consignas de la Ruta Pacífica de las Mujeres, las llevaré siempre en mi corazón porque la siento y porque la he trabajado desde mis comunidades. Soy una líder social y política desde mis 19 años, vengo de una cuna política, mi padre era un reconocido dirigente político de vieja data y bueno, me ha dejado esta herencia y aquí estoy por esto de este testimonio y de todo mi trabajo que he hecho comunitario en mi país. Me han desplazado 9 veces internamente en Colombia, he estado de departamento en departamento, es decir, aquí de comunidad autónoma en comunidad autónoma. Me he recorrido el país de norte a sur y de sur a norte con mis hijos y con mi madre que tiene 85 años. Nos hemos recorrido el país huyéndole a la guerra. ¿Y qué persigue la guerra en mí? Ese testimonio,
esta voz que yo he alzado para decirle a los gobernantes de turno de mi país que las políticas que tienen para atendernos y ahora para repararnos, entre comillas, que yo la reparación la veo bastante lejos, empezando pues porque no se sabe la verdad, y Mendel, si no hay verdad pues no hay justicia, y si no hay justicia no hay reparación, y si no hay reparación pues la garantía de repetición se vive a diario y la vivimos a diario. Yo aquí no estoy viviendo el cañón ni estoy huyéndole a la bala asesina aquí en este país, pero mi familia sí que lo está viviendo. Tengo mi familia amenazada en mi país por este testimonio vivo que pasó el mar a este lado del mundo, a hacer visible esta situación que estamos viviendo en mi país, Colombia. Y lo digo hoy porque mi testimonio va a ser hasta que yo viva, porque son muchos los vejámenes y muchas las situaciones muy dolorosas que he vivido y que he visto vivir a mis comunidades. Digo mis comunidades porque hago parte de una organización que se llama DESCOP. Tenemos 12 años de trabajo y en esta organización ha sido como el punto de llegada de muchas víctimas a esta organización, desde donde hemos caminado de la mano con las personas campesinas cuando recién llegamos a la ciudad, que es muy duro, es un desarraigo total de nuestro entorno, de nuestro campo, llegar a unas moles de cemento donde no vemos vida, porque para nosotros los campesinos y campesinas el verde es vida, el verde de nuestros campos es vida para nosotros, y llegar donde solo vemos cemento, eso para nosotros es aterrador. Sentimos que los edificios se nos vienen encima, que nos comen los edificios. Yo lo digo desde mi sentir de víctima y de mujer campesina desarraigada de mi territorio y también de mi país ahora, lamentablemente. ¿Cómo es que una mujer de 85 años que tiene mi madre hoy día la esté esperando en este momento para poder traerla a un país para que acabe de vivir sus años en paz, al menos en tranquilidad? Porque el gobierno de mi país no ha tenido la voluntad política de que ella viva en paz. Y es un trabajo que tengo, porque si bien les he heredado a ellos este concepto político que tengo de mi país, también les tengo que dejar los últimos días que vivan en paz. Y en mi país no hay voluntad política para esta seguridad. No tenemos seguridad para hacer esto que yo estoy haciendo aquí hoy. Entonces, es lamentable ver que se esté en un proceso de paz donde no haya una libertad para poder decir estas verdades, porque las mujeres que nos atrevemos a decir estas verdades somos violentadas sexualmente, somos ultrajadas, somos objeto de muchos vejámenes que cometen los grupos armados legales e ilegales con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. La reagrupación familiar de la que hablaba el compañero de mesa es muy importante para las excombatientes, claro que sí, es muy importante para ellas, pero también para nosotras, las mujeres de la vida civil que no hemos empuñado ningún arma. Muchos hijos los tenemos secuestrados, muchos hijos los tenemos desaparecidos, que ni siquiera sabemos dónde están. Muchas son nuestras familias que han quedado medias. Yo tenía un solo hermano y lamentablemente ya se lo entregué a la guerra de mi país por reclamar nuestro territorio. A nosotros nos desplazaron porque en nuestro territorio hay oro. Hay oro en mi territorio. ¿Y esa riqueza a qué me ha condenado? Al exilio. Porque lo llamo condena. Para mí es una condena al exilio, porque aquí siento que he perdido todo. Aquí siento que he tenido que renunciar a lo más sagrado que tengo, que es mi familia. Yo fui al aeropuerto y mis hijos, no sé si me dijeron adiós o hasta pronto, porque ellos siguen allí muy amenazados. Yo estando aquí me han llegado panfletos de amenazas muy fuertes
que muchas personas de las que están aquí las conocen. Son amenazas fuertes y que sé que son reales, porque ya las han hecho reales. Cuando el asesinato de mi hermano hace 15 días antes me mandaron a decir que iban a empezar a actuar para que yo viera que era verdad, y a los 15 días justitos me han asesinado a mi hermano. Entonces mis hijos siguen allí con esas mismas amenazas. ¿Y en qué se justifican los grupos paramilitares de mi país para amenazarme? Dicen que yo soy una líder guerrillera, que soy como una persona que tengo como 200 hombres al mando mío, y que tengo en mi poder 2 caletas. 2 caletas es donde supuestamente la guerrilla guarda armas y guarda uniformes y guarda. Que yo tengo 2 caletas de la guerrilla y que voy a condenar la vida de toda mi familia por no entregarles eso. Y aquí donde yo estoy, lo confieso y lo he confesado siempre, que si yo tuviera un alfiler que entregarle a alguien por el cambio de la tranquilidad de mi familia, lo haría. Pero por esto realmente nos van a acabar a todos, porque no tengo que entregarles. Yo no sé de lo que me están hablando, que tengo las coordenadas para desminar un campo para ir a sacar ese dinero y esas armas que ellos tanto necesitan. Son amenazas del bloque capital, Águilas Negras, en la capital de mi país, de Bogotá. Y entonces con esa justificación, de verdad que nos van a acabar. Entonces díganme si tengo una opción para yo querer regresar a mi país en este momento. No tengo seguridad, ni mi familia tiene seguridad de estar allí. Entonces el miedo es real. Por esto muchas mujeres no hemos tenido la dificultad para hablar y denunciar. Nosotras tenemos una frase muy coloquial que decimos que al miedo no le han hecho pantalones, pero tampoco hemos permitido que el miedo nos mate la conciencia. Y por eso desde aquí y desde cualquier rincón del mundo, desde donde estemos y nos permitan estar, esta verdad va a seguir viva. Y esto es lo que persiguen. Yo sé que esto es lo que persiguen. Y como decía antes, no somos los enemigos de la paz, ni mucho menos. Nos saludamos ese proceso que está ahí, aunque con muchas dificultades y esto, pero para nosotras es muy fuerte cuando sufre cualquier atentado o cualquier cosa, porque sabemos que a cualquier momento o los unos o los otros se pueden parar de la mesa, y eso para nosotras es muy traumático, porque anhelamos la paz. Hay mucho miedo para las denuncias. Si bien en Colombia les ha parecido muy fácil inducirnos a todos y a todas a una declaración. Declaren. Bueno, nosotras, yo desde el 2001 tengo una declaración por allá en la Defensoría del Pueblo y en la Personería, fuera de todas las que he hecho en las fiscalías, pero mi declaración como desplazada, que del desplazamiento forzado es el universo de todas las violaciones sistemáticas que se están haciendo en nuestro país, Colombia, están en la impunidad, porque si bien están en el Ministerio Público, donde no tiene carácter de investigación, porque son las CIAs, Defensoría, Personería, Procuraduría, pero la IA más importante y la que sí tiene el deber y tiene la facultad para poderlo hacer, hacia allá no nos han dirigido, ni hacia allá nos muestran nunca el camino, que se llama la Fiscalía General de la Nación. Ellos sí tienen el carácter y tienen el poder, y también dentro de sus facultades hacer investigaciones, pero como no se quiere que se investigue, pues todo esto va a quedar en la impunidad. ¿Con qué está preparando ahora el señor Estado colombiano el marco legal para la paz, pero también para el post-conflicto? Pues bueno, se está mirando, se está reformando una reforma a la justicia. Con eso se están preparando. Y vaya, en el plan de desarrollo vemos, cuando yo veo el plan de desarrollo que han trabajado las compañeras y me pongo a mirar y veo que el mayor
dinero que hay para una inversión y esto es para armas. Si estamos en un proceso de paz, no se piensa en una inversión social real para las víctimas. Y ahí es donde está lo difícil y el punto más álgido de tratar. Porque si bien nosotros como población civil armas no necesitamos, nosotros necesitamos vivir en paz, nosotros necesitamos estar con nuestras familias, nosotros necesitamos este territorio de paz. El cuerpo de las mujeres es territorio de paz. Como dadoras de vida, somos forjadoras de paz. Y por tanto, eso le exigimos al gobierno de nuestro país. Que nos diga la verdad, que sepamos la verdad del por qué nos desplazaron, del por qué nos quitaron nuestros territorios. Todos los grupos armados, legales e ilegales, usan nuestros cuerpos como mercancía, a la cual ellos le dan el uso y el valor que ellos quieren. Como ya lo decían mis compañeros de mesa, y nos han prostituido forzadamente, nos han violentado sexualmente, nos han obligado a los abortos, son numerosos. La manera como las víctimas, tanto las que están en los campos de batalla como las mujeres que estamos haciendo estos trabajos, nos han obligado a muchísimas cosas por seguir haciendo este trabajo y por seguir visibilizando la gran problemática que tenemos en nuestro país. Es muy fuerte, me duele mucho tener que contar estas realidades, pero vuelvo y digo, hablo desde mi sentir de víctima, desde la que todo me ha tocado dejarlo, hasta lo que yo creía mío. Digo lo creía porque un día me obligaron a abandonar mis hijos, a abandonar mi madre, que es una anciana de 85 años. Me han obligado a ello. ¿Quiénes? Los guerreros de mi país. Los guerreros de mi país, porque persiguen esta voz, este testimonio, a silenciarlo. Ese es el objetivo, silenciar nuestra voz, que nos callemos. Y mucho más cuando las mujeres logramos llegar a sitios públicos, como hacer las políticas públicas. Como elaboradoras de políticas públicas, sí que nos convertimos en las peores enemigas de nuestro gobernante o gobernantes de turno. Lo digo gobernantes de turno porque es lo que son. Lamentablemente en mi país el gobierno tiene tanto de largo como de ancho con esto de la inversión social. Yo siento muchísimo el tener que decirlo de esta manera, y por esto yo sé que algún día, si seguimos en esto, voy a ser asesinada, pero voy a morir dignamente diciendo la verdad, porque ni hoy ni nunca voy a echar atrás lo que he dicho y lo que sostengo. El exilio es el desarraigo más fuerte que me ha tocado vivir. Es cuando se siente que renuncias a todo, ya lo había dicho, hasta lo que creía muy mío, mis hijos. No tenemos el apoyo de nada, ni de ninguna institución aquí donde llegamos. Cumplimos un ciclo en todas las organizaciones que trabajan con exiliados. Cumplimos un ciclo, escuchen. Después de que cumplimos ese ciclo de 6 meses, 1 año, defiéndanse como puedan. Yo estoy aquí con una niña de 12 años y la estoy pasando muy mal. Como exiliada política, la estoy pasando muy mal, porque no hay apoyo para nadie. Las políticas de este país para las personas exiliadas, ya lo habían dicho, son de pocas a nada. Afortunadamente contamos con gente linda que nos ha dado su mano y que nos ala cada día de la de abajo a ponernos a un nivel para seguir viviendo y para seguir luchando. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, no, muy buenas noches para todas y todos. De verdad que me place muchísimo esta mesa redonda. Yo insisto
en que no hay mayor violencia que el desconocimiento y la falta de información, y que pueblo ignorante, pueblo sometido, por supuesto. Muchos y muchas de las que están acá se preguntarán, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Me imagino que estarán pensando, ¿cierto? ¿O no? Sí, bueno, como les decía, la ignorancia es atrevida y no hay mayor violencia que ella. Amnistía ha hecho un informe muy importante de investigación de las tierras en Colombia, y les invito, sé que son muchas páginas, son 100 y pico, pero como hacerla un poco más corta, una herramienta pedagógica, que allí se van a dar cuenta de la realidad que está pasando aún en Colombia. Ha pasado, sigue pasando hasta el día de hoy. Bueno, yo quisiera decirle al doctor Carlos Mauricio López, ¿vienes acá en España o viene de Colombia? Viene de Colombia. Eso mucho más me llena mi corazón. Yo quiero decirle al doctor Carlos Mauricio que lleve una gran respuesta, que aquí hay muchas mujeres valientes contando la verdad y nada más que la verdad de Colombia. No estamos diciendo mentiras, lo que acaba de mostrar es parte de la verdad, de la purita verdad. Yo tuve que salir del departamento, soy tolimense, aunque yo salí desplazada de Miraflores, Guaviare, de esos enfrentamientos tan duros allí que hubo en Miraflores, y el ultimátum era que teníamos que dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos a entrenamientos, y yo les he dicho pues de que mis hijos aún todavía no habían cumplido 7 años, y me dijeron que no importaba, que los necesitaban a esa edad, y de verdad que lo que han mostrado es nada más que la verdad. Sin embargo, insisto muchísimo, si bien sabe el doctor Carlos Mauricio que la mayoría de la población víctima del desplazamiento forzado, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, políticas de Estado en manos de los gobernantes, porque hay que decirlo, no podemos generalizar que el Estado colombiano, porque la población civil también hacemos parte del Estado colombiano. Si bien tenemos la claridad de todos estos delitos, es muy importante que se tenga en cuenta que la mayoría de la población rural no sabe leer ni escribir, no sabe leer ni escribir, y las pocas que lo hacemos, bueno, tenemos quinto de primaria. ¿De qué manera hacer un trabajo en el empoderamiento, si bien en la parte de los derechos, pero también en la parte administrativa, pero también en la parte jurídica? Porque no nos podemos decir mentiras, doctor Carlos Mauricio, porque allí estamos limitadas y tenemos un régimen que es basado sobre lo jurídico, sobre una normatividad. Y es cierto que hay una normatividad de un reconocimiento de estos delitos desde 1997, que es la ley 387, la reglamentación en el año 2000 con el decreto 2569, luego la suma de las víctimas con el empoderamiento, la formación política y todo este trabajo político. Para el 2004 surge la T025 del 2004, que hasta el día de hoy, a esta hora, Colombia es un estado de cosas inconstitucional en salud, en lo de las cárceles y por supuesto lo del desplazamiento forzado. Y de allí la T025 ha dado unos hijitos y unas hijitas muy importantes, entre esas el auto 092 del 2008. ¿Por qué ese auto no se habla en el marco de la paz en Colombia? Allí las organizaciones de mujeres, allí las mujeres tenemos unas propuestas muy claras en ese auto 092. Bueno, sin embargo, a medida que íbamos avanzando en las organizaciones, los líderes y las lideresas, pues al gobierno colombiano pues no le parece, porque dice sí, todas tienen derecho, todas y todos, pero no hay disponibilidad presupuestal. Entonces miremos el Plan Nacional de Desarrollo, que es ambivalente, es muy incoherente dentro de las voluntades políticas y viendo dentro de los presupuestos disponibles realmente para este marco. Lo otro que me parece muy importante es que las víctimas, del lado que sea, víctimas sobrevivientes, caminemos por el lado jurídico, aprendamos toda esa normatividad muy bonita en el papel, con un lenguaje técnico, pero las campesinas y los campesinos no logramos digerir ese lenguaje. Es muy importante porque ahí hay una revictimización, y lo que decía la compañera Claudia, porque solo el gobierno colombiano nos indujo a declarar.
La declaración de la impunidad, el doctor Carlos Mauricio sabe que la personería, la defensoría y las procuradurías no tienen la capacidad de investigar y mucho menos de judicializar, que hay que denunciar, que hay que tipificar los delitos, y no cualquier delitos de lesa humanidad. A mí en Colombia, el Estado colombiano a través de la rama jurídica nos dice que el Código Penal colombiano nos dice que como no denunciamos en los 2 primeros años, que ya no tenemos derecho a nada. Lo estoy leyendo por lo de la reglamentación de la unidad de atención y reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras, y dice que no tenemos derecho o sea, que si no hubiésemos denunciado los 2 primeros años, pues no tenemos derecho a nada. Pero la verdad, el derecho internacional humanitario nos dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben, doctor Carlos Mauricio. Entonces, ¿de qué manera llegar aquí ante las Cortes Penales Internacionales mostrando de primera mano toda esa violación sistemática y contarle a las víctimas la verdad, lo del trasfondo social, lo de las desigualdades sociales, pero también la enajenación de nuestro territorio? Allí en Colombia hay muchas multinacionales acabando de depredar nuestro país. Entre ellos está una de las grandes empresas de aquí de España, Endesa, que está depredando el Amazonas. Entonces es muy importante dar a conocer esos contextos políticos, porque si bien en muchos países no nos quieren, pero sí quieren las riquezas, los recursos naturales de los cuales se quieren apoderar a costa de muchas vidas inocentes. Yo le dejo allí la importancia. Me preocupa mucho esta ley 1448, donde no hay una ruta, no hay una claridad, no hay una información clara para que las víctimas, del lado que sea, caminemos a la justicia y por supuesto a la verdad, y obviamente a una reparación integral y a la no repetición de los hechos. Yo insisto que el camino jurídico, si bien el empoderamiento de los derechos, el acompañamiento a las organizaciones sociales desde el gobierno colombiano y las instituciones, juega un papel muy importante para caminar a esto que tanto anhelamos en nuestro país, la paz y la paz mundial. Muchas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas. Si alguien tiene una pregunta que levante la mano. Nada, bueno, yo quiero deciros que estoy muy impresionada por todo lo que he oído, que ciertamente no son cosas absolutamente nuevas, porque ahora mismo, como pasa en casi todo, la comunicación es muy abundante, las informaciones de todo, y alguna cosa sabíamos, pero siempre impresiona cuando oyes testimonios, al menos es lo que me ha pasado, ¿no? Oyes testimonios de primera mano, de testimonios vividos y así. Entonces, bueno, simplemente son 2 preguntas muy poco importantes. Bueno, una es porque me ha impresionado Claudia, que ha dicho que todos esos males los has sufrido por los guerreros de tu país. Entonces, los guerreros de tu país, claro, yo la idea que tengo, que es una idea absolutamente incompleta de la situación en Colombia, es que están las FARC, por un lado, por decirlo de alguna manera, y bueno, los paramilitares y todo eso, y el gobierno. Entonces, cuando has dicho guerreros, yo me he imaginado que es que todo el mundo ha contribuido a esos males de Colombia, me imagino, ¿no? Pues no lo sé, desde perspectivas distintas, no sé, con grados de responsabilidad a lo mejor distintos, no lo sé, pero me ha chocado, ¿no? el hecho de guerreros, que me ha dado la impresión que englobaba todas las fuerzas, por decirlo de alguna manera, de Colombia. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que lo que ha dicho Carlos Mauricio, la situación de las niñas, en las FARC, que es una parte muy dura,
tan dura que es casi imposible de poder asumir, de poder procesar. ¿Qué papel juegan ahí las familias? Es decir, las familias están igualmente acogotadas, ¿no? Están igualmente porque no se entiende que las niñas y los niños, evidentemente, ¿no? Simplemente los recojan o los cojan y ya está. Y no se les puede reclamar o no. ¿Sabéis qué quiero decir, no? O sea, lo digo desde mi ignorancia. Pues a darle un poco de respuesta a la señora sobre lo de Guerrero, sí. Lo que pasa es que igual asesina el guerrillero, igual asesina el paramilitar, igual asesina el ejército militar con esto de los falsos positivos. Es más, tienen hasta premios. Entre más maten, pues más vacaciones tienen, más prebendas. Esto ya no es un secreto, esto lo han dicho sus comandantes paramilitares, lo han confesado en versiones libres. Lo que pasa es que pues siempre las víctimas tenemos menos visibilidad ante esto, porque por ejemplo en la ley de justicia, con la ley de justicia y paz, la ley 975, predomina la palabra del victimario contra la de la víctima. Y digo predomina porque si bien las víctimas tenemos que tener, por ejemplo, en las violaciones sexuales y todas las atrocidades que han cometido contra nuestros cuerpos y nuestras vidas, tenemos que tener la prueba. Y como dice mi compañera Esperanza, y es real, yo no puedo ir a decir a un señor paramilitar: espere, señor paramilitar, no me viole todavía, espere que me hagan un vídeo para yo poder tener la prueba, reina. Entonces ahí, y por eso lo digo muy duramente y con mucha rabia, los guerreros de mi país. Una matización, lo de los falsos positivos se refiere que a veces soñan. Ah, sí, me parece que estoy en mi país con lo de los falsos positivos, y es cuando personas del bien, o sea, civiles, en todo el sentido de la palabra, son sacados de sus ciudades o de sus pueblos o de sus territorios y aparecen muertos uniformados en campos donde hacen ver ante la sociedad que hubo un enfrentamiento con la guerrilla para combatir el enemigo número uno que supuestamente tiene el Estado colombiano. Entonces aparecen muertos y resulta que son gente del común, y aparecen muertos en estos falsos enfrentamientos con tiro de gracia y uniformados. Entonces eso le llamamos falsos positivos, y eso da mucha rabia porque pues son niños de colegios, han llevado niños de colegios, como por ejemplo lo de las madres de Soacha, es un caso muy emblemático, donde quien era ministro de justicia para estos falsos positivos lo ha premiado la sociedad colombiana con la presidencia de la República. En este momento es el señor presidente de Colombia. Entonces, por eso yo digo con mucha rabia y con mucha, los guerreros de mi país. Una cosita pequeña, en los falsos positivos aparecían niños, por ejemplo, que eran zurdos y aparecían con un fusil en la mano derecha, o niños que, digo niños porque son muy jóvenes, con taras mentales que no han podido desempeñar un papel como guerrillero o no han sabido cómo manejar un arma, con retrasos mentales. Y bueno. Yo creo que, digamos, como lo comenté en la primera diapositiva, digamos, en el conflicto armado colombiano tiene tres sectores claros: grupos guerrilleros, grupos paramilitares y el Estado, y los tres han cometido crímenes, y yo creo que eso es grave. Crímenes muy graves, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Muchos de esos no son sistemáticos, algunos no son generalizados, pero otros sí. La realidad del Estado colombiano es que hay un grado de impunidad altísimo.
Curiosamente, la sociedad colombiana, para los que no la conocen, es una sociedad digamos, yo le digo una sociedad de contrastes. Somos un país muy rico en muchos minerales, tenemos oro, cobalto, petróleo, agua, esmeraldas, pero en esos sitios en donde hay riqueza es donde hay más pobreza, curiosamente, y la gente es más pobre, y la gente sufre un desplazamiento en algunas zonas del país. Curiosamente, el Estado colombiano tiene una de las fiscalías, o el segundo puesto más poderoso del país es el Fiscal General de la Nación, ¿sí? La Fiscalía General de la Nación tiene algo así como 23.000 investigadores. Es un organismo de los organismos públicos más grandes que hay, y una de las fiscalías más grandes que hay en el mundo. Y curiosamente en Colombia las investigaciones penales casi no avanzan. Y los resultados, o casi todas las investigaciones, terminan archivadas. Curiosamente, y lo vuelvo a decir, el Estado colombiano conoce y nosotros tenemos una base de datos con las declaraciones de millones de víctimas del conflicto colombiano. El Estado colombiano hace unos 7 años inició un proceso que se llamaba reparación administrativa, que yo creo que era así, hacía referencia a Claudia y Esperanza. Y el proceso básicamente en qué consistía en reparar a todas las víctimas del conflicto colombiano. Entonces las víctimas se acercaban, daban su declaración, que se llama una declaración administrativa, y el Estado la sistematiza, o en realidad está sistematizada, por eso están estos números que yo les mostraba acá. Estos números obedecen a una sistematización de todas, digamos, las declaraciones de las víctimas. ¿Y cuál era la idea? La idea es que existe una tabla en donde dice: a usted le asesinaron a una hermana, entonces usted tiene una indemnización de $10.000. Usted fue violada, entonces usted tiene una indemnización de tal. El problema de esa indemnización administrativa, o tiene en realidad muchísimos problemas, pero son dos, básicamente, digamos, muy fuertes. El primero, Esperanza ya lo comentó, que es el problema más difícil que tiene el Estado colombiano, es cuando uno tiene unas cifras tan altas, 5 millones de desplazados, 70.000 desaparecidos, 123.000 asesinatos. El problema es de dónde sacar todos los recursos económicos para reparar. Ese, digamos, ha sido el problema y, digamos, la forma más difícil, o el problema que ha tenido el Estado colombiano. Y la respuesta que ha dado el Estado colombiano es una, y es a esa tabla darle prioridades. ¿Y cómo son las prioridades? Se ubican todos las clases de violaciones, y se dice: a los primeros que vamos a reparar son a las personas que cayeron en minas antipersonales. A los segundos que vamos a reparar son a las mujeres que han sufrido abuso sexual. A los terceros que vamos a reparar son a los niños que han sido reclutados forzadamente. Y de ahí en adelante, pero obviamente cada año el Estado colombiano asigna una partida presupuestal, hagan de cuenta, $50 millones, y hasta que alcance. Y la indemnización no es muy alta, y es económica. Y a veces la indemnización económica, primero, es muy baja y no es suficiente, porque es que a ese niño o a esa niña que ha sido violada le dan 2.000 euros, hagan de cuenta, $2.000. Pero la niña no tiene trabajo, no tiene estudio, no se puede incorporar a la vida civil, y esa es una situación muy difícil. Entonces, más que la reparación económica, yo creo que la sociedad colombiana necesita otra clase de reparación. ¿Por qué? Porque es que el conflicto ha sido muy largo y ha sido un conflicto escalonado, y la sociedad colombiana de alguna manera ya se acostumbró a la violencia, ¿sí? Entonces, el tema grave de la sociedad colombiana es un tema que pasa por la sensibilización, que era lo que yo le iba a comentar a Esperanza. Creo que es un tema muy difícil. Creo que falta que los abogados en Colombia, las universidades, apoyen a las personas que sufren violaciones, pero las universidades, que también tienen una responsabilidad, en muchas ocasiones callan, y en muchas ocasiones no acompañan a las violaciones. ¿Por qué? Porque falta sensibilidad hacia la víctima. ¿Y por qué falta esa sensibilidad? Porque como el conflicto ha sido tan largo, la gente se ha venido acostumbrando. Entonces, por ejemplo, salen las noticias: murieron 10 personas, y nadie se preocupa por esas 10 personas. Se vuelve una sociedad absolutamente insensible ante las violaciones de los derechos humanos, y yo creo que ese es un trabajo fuerte que hay que hacer, porque una sociedad que es sensible ante sus víctimas
puede salir más fácil de esas problemáticas. Ahora, respecto de los niños de las FARC, la situación en realidad es muy crítica. Y es muy crítica porque, y así en realidad este tema también lo toqué porque es un tema que se llevó a los diálogos de paz y se le solicitó a las FARC que para sentarse a negociar el gobierno de las FARC debería comprometerse a no seguir reclutando menores de edad. Y las FARC no se comprometieron a esa situación porque precisamente lo que yo les decía, tener un niño guerrero, ¿cierto? Como dice Claudia, es quizá lo más, digamos, lo más rentable y son los mejores combatientes. Y yo creo que, digamos, en un diálogo, y si se llegara a firmar digamos, la paz o el proceso de paz, lo primero que habría que hacer es desmovilizar a todos esos niños y brindarles oportunidades. Y por eso yo decía, ustedes cuando observan a un niño, porque es que son niños que aprendieron un arte, el arte de hacer la guerra, si ustedes tienen un niño, esos niños uno que les debería hacer, pues a esos niños uno no les puede entregar 5.000 euros, ¿cierto? Yo creo que el Estado colombiano lo que debería hacer con esos niños es educarlos, brindarles oportunidades, darles un trabajo y sobre todo desestigmatizarlos. Y por eso yo les decía, piensen ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes que tienen hijos contrataría a una niña paramilitar de las FARC para que cuidara a su hijo, ustedes sabiendo que ella sabe matar. Es un tema muy complicado. Y yo creo que eso está pasando. Entonces, por ejemplo, mucha gente de los paramilitares que también se desmovilizaron han regresado a la delincuencia, o los que no han regresado, ellos dicen, o los que no han regresado dicen, es que nosotros no regresamos y no sabemos hacer nada, sino lo único que sabemos es matar. Y es un tema muy difícil, porque es que son niños que llevan de 20, 30 años haciendo lo mismo, disparar un arma y viviendo en la selva, y salen a la ciudad y no saben qué hacer. Entonces es un tema complicadísimo en donde el Estado colombiano, más que realizar esa indemnización económica, lo que tiene que hacer es reconstruir algo que es muy importante en sociología, que se llama el tejido social, y eso no se hace solamente con dinero. El Estado colombiano es muy grande. Sí. Y tiene que violento. Yo creo que sí. Es una estrategia. Hay muchas propuestas, pero es que Por ejemplo, sí, lo que pasa es lo que yo te decía. Muchos dicen que, por ejemplo, miembros de la FARC y de los paramilitares, es una propuesta que existe, deberían de ser reentrenados para el ejército, pero a la gente le da mucho miedo, digamos, que digamos una persona de la FARC o de los paramilitares que antes estaba asesinando ahora sea el policía de la cuadra. ¿Con un arma legal? hay muchos empleos del Estado. Sí. No, lo que hay que mirar es las multinacionales que han llegado al país, que supuestamente tienen desarrollo, pues que hagan el desarrollo con la misma gente de las comunidades. Yo pienso que eso se tiene que ver por eso. Claro, claro. Porque no se puede seguir sembrando frutos para la guerra, porque si, por ejemplo, no podemos negar que el ejército colombiano recluta a nuestros hijos en el último año a los 18 años. Eso es un reclutamiento forzado enmarcado en una ley legítima, ¿no? En una normativa legal, entre comillas, pero eso es reclutamiento forzado. Además de que nuestros hijos que han venido de conflicto interno, por muchas razones, quieren ir al ejército a vengar la muerte de sus familiares. Eso hay que tener. Y como el gobierno colombiano no tiene realmente una política pública para educar, para trabajar, para convivir realmente hacia la paz, obviamente que se tiende a repetir estos patrones de violencia tan brutales que vivimos aquí en nuestro país. Sí, yo creo que lo que dice Elena es verdad. Yo creo que el Estado colombiano falta mucho que hacer. Falta mucha inversión social. Yo creo que falta algo que nos estamos olvidando del Congreso, que el Congreso es el principal generador de violencia en Colombia. El Congreso es demasiado corrupto, tanto los gobernantes como el Congreso. Sí, es un tema, yo creo que todo eso se enmarca en un tema de carácter político muy fuerte. Y en un tema de voluntad política. Yo creo que lo que se debe hacer es masivamente el pueblo colombiano que haga una transformación política, porque
el vaso se rebosó. Por lo menos nosotros los que estamos aquí huyendo de la guerra, ya estamos cansados hasta de estar aquí, y estamos bien, mal o bien, pero estamos bien. ¿Por qué? Porque aquí se respira tranquilidad. Digo, tengo que irme a Colombia porque tengo mis bienes allá. Ya mis hermanos están mayores. Yo tengo 63 años. Imagínense el mayor, que son 13 hermanos. ¿Cómo estará? Sí, yo sé. Yo soy consciente de todo eso y por eso yo les digo, el tema colombiano, y yo que soy profesor de Derechos Humanos, es un tema muy difícil. Por eso les decía, es que hay tantas violaciones y hay tanto sufrimiento en toda la clase de delitos, desaparición forzada, las personas que pisan minas antipersonales, la violencia sexual, que el tema de reconstrucción de una sociedad es muy difícil. Y reconstruir la sociedad colombiana yo creo que va a tomar no solamente dinero, sino mucho tiempo y mucha voluntad. Lo sentimos mucho, pero es que son las 9. No, pero no entendemos que es un informe pequeño. Primero agradecerle por el espacio, porque me parece, la verdad, soy colombiana, soy profesora también de universidad y me genera mucha sensibilidad este espacio de encuentro internacional y como también la posibilidad de encontrarme también con compañeros de Colombia, el profesor y otras personas de acá. Me da mucha tristeza escuchar a Claudia, saber todo lo que le ha implicado, eso me genera, y lo mismo a los otros compañeros, pues yo me puedo mover de aquí para allá, pero estar así como ellos me da cierta sensibilización realmente, y eso que son ellos, hay mucha gente que están como ellos en otros países, muy horrible estar así. Segundo es que se hablaba de todo el problema de Colombia. El problema de Colombia es muy complejo, o sea, lo que se dice acá son pinceladas, realmente, pinceladas. Cada día se agudiza más. Yo soy profesora de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes y hace años venimos trabajando con derechos humanos, también desde mi facultad. Cada día identificamos cosas nuevas, cosas que uno ni se las explica por qué suceden con la gente. Pues prácticamente lo que quiero hacer es que una de las cosas que comparto la esperanza, que me pareció preciso, es para esto todo lo que escuchamos es informarnos, ayudarnos, fortalecer las redes sociales a nivel nacional e internacional como lo que está generando Amnistía. Me parece que eso está muy bien, es lo que requerimos, porque realmente hay cosas que en Colombia, informes, no se pueden decir. Yo estoy casi segura que Carlos Mauricio, como habla acá, no habla en Colombia. Sí. Estoy casi segura. En algunos auditorios, dependiendo del auditorio donde esté, habla o no habla. Porque no se habla con la misma tranquilidad y lo digo desde la universidad. Porque hay gente que llega a escuchar lo que está diciendo el otro. Entonces, y como están diciendo el mío no tiene pantalones, es mejor aquí corrió y no aquí cayó. El próximo 22 y 23, pues vamos a generar en nuestra universidad, en la Universidad del Quindío, un congreso sobre derechos humanos, y lo dijimos internacional porque somos de la convicción que solo es a través de las redes sociales internacionales que podemos enfrentar este tipo de cosas. Incluso me gustaría, con Claudia, mirar una videoconferencia, porque lo que ella dice desde su sentir, desde su vivencia, será muy interesante. No sé si el profe Carlos Mauricio nos puede apoyar, Amnistía, pero la idea es abrirlo a nivel de videoconferencia, y si pueden ir pues mucho mejor, pero generar esos espacios de informarnos qué está pasando y qué podemos hacer en conjunto. Realmente ese es el propósito grande del congreso, y qué rico, pues la verdad no me lo esperaba, gracias a Elena que me invitó. Yo estoy aquí de paso un mes, una beca de estudios que estoy en la Universidad de Valencia, y gracias a Elena por invitarme. Muy bueno el evento, muy bueno, me dio muchas enseñanzas, y escucharlos. Muchísimas gracias. Bueno, si queréis leer el informe de Colombia, lo podéis encontrar en la web de Amnistía Internacional en el apartado de documentación. Bueno, os agradezco y os doy las gracias por asistir y por venir a este evento. Tenemos derecho a tomarnos una foto. Y les doy las gracias a los ponentes, a Claudia, Elena y a Carlos. Y me gustaría invitaros a una pe de cortesía que tenemos aquí en la cafetería del
Eso, el perfil mayor de entonces. Muchas gracias por todos y como dice nuestro lema, el mundo puede cambiar, pero si no va a cambiar solo.